Muy buenas tardes, ya estamos de vuelta en Criptonegocios, ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, precisamente analizando, viendo el gráfico de Bitcoin. Se lo avisaba precisamente al principio, ya de alguna forma intuíamos que Bitcoin iba a romper los 30.000 en algún momento y precisamente acaba de hacerlo, está en 30.143, subiendo más de un 11% en las últimas 24 horas, arrastrado por este FOMO por parte de los inversores institucionales. Lo hemos comentado en las últimas semanas. BlackRock presentó este ETF de Bitcoin al contado oficialmente. Ahí ven ustedes el precio, está disparando completamente a este activo con una subida pues de prácticamente un 20% prácticamente en la última semana, y vamos a analizar todo esto y mucho más de la mano de uno de los mejores expertos que además se estrena aquí en Criptonegocios, en Negocios Televisión. Ya tenemos a Daniel Moody, Head of Markets de Quant Fury. ¿Qué tal? Muy buenas, Daniel, encantado. Hola, ¿cómo estás? Un abrazo, gracias por invitarme a tu programa y encantado de estar aquí. Un placer tenerte por aquí, Daniel, en un día en el que Bitcoin vuelve a recuperar esta fuerza, este vigor. Ayer rompía los 28, los 29, hoy, precisamente en estos momentos, acaba de romper de nuevo los 30.000 por este FOMO de los institucionales. Lo comenzó BlackRock, vemos que se ha sumado Invesco, WisdomTree, hay rumores sobre Fidelity. ¿Qué te dice a ti todo esto, Daniel? ¿Crees que precisamente está arrastrado por estas noticias o es simplemente el gráfico, acción del precio y que Bitcoin tenía que recuperar este nivel? No sé qué opinas tú. A ver, bueno, en parte por lo que está pasando, obviamente siempre se genera un FOMO. No es la primera vez que vemos las instituciones tratando de conseguir este ETF, han tratado durante los últimos 4 o 5 años, pero en este momento parece que hay un FOMO adicional porque BlackRock comenta o parece ver que podría ser aprobado. Entonces, por eso se suman ahora muchas más personas. Creo que Fidelity se va a sumar en cualquier momento, lo han tratado mucho ellos también. Este rally puede obedecer, sí, a ese FOMO, pero yo quisiera también comentar que yo he hablado mucho sobre este FOD que se creó con Binance y también con Coinbase. Y ese FOD yo creo que no daba lugar para la corrección que hizo Bitcoin. Si tú analizas el Bitcoin y las criptomonedas, sobre todo las más importantes, venían correlacionadas bien con el mercado accionario. Y el mercado accionario ha tenido un muy buen rendimiento después de lo que pasó con la Fed y lo que vimos que corría con la Fed. Entonces, Bitcoin caía en el momento en el que la bolsa estaba haciendo un nuevo máximo en este año. Y eso creo yo que le podía estar jugando a favor a Bitcoin también en este momento, es de que teníamos ese rally pendiente, en mi opinión, y que el FOD que se estaba creando con Binance y Coinbase no iba a ser tan fuerte, y ahora con un catalizador como lo de BlackRock, creo que arranca a Bitcoin a coger esa fuerza. Creo que yo lo comentaba ayer, si terminaba por encima de 29.000, muy probablemente buscaban los 30.000 rápidamente y los están consiguiendo hoy. Vamos a ver qué pasa a partir de ahora, Daniel, porque es verdad que es un nivel psicológico este de los 30.000 dólares. Ahora tiene que consolidar, tiene que romperlo con fuerza y sobre todo, pues eso, que de alguna forma la gente se crea que de verdad va a aguantar el precio. Te quiero preguntar, antes de seguir hablando de criptos, por una noticia que hemos comentado aquí esta mañana, una auténtica barbaridad. Sé que en Bitfinanzas también lo habéis publicado, que de hecho sé que tú eres parte del equipo, y es que, bueno, a mí me ha llamado muchísimo la atención, Daniel. La deuda total de Estados Unidos ya supera el PIB combinado de China, Japón, Alemania y Reino Unido. Se acerca el colapso de la economía de Estados Unidos. Hemos visto a Powell, lleva prácticamente 2 horas hablando. Esto me parece a mí que no se lo van a haber preguntado, pero ¿qué opinión tienes tú de esto? Porque es que, claro, los datos son irrefutables. Y que ha subido muchísimo en los últimos 2 o 3 años. La deuda de Estados Unidos es una preocupación. De hecho, hay una página de internet que te muestra en tiempo real la deuda y crece sin parar. Ahora, la verdad es que la economía de Estados Unidos está en uno de los peores momentos, si se quiere, con respecto al resto del mundo. Estamos viendo que también se debilita un poco el dólar como moneda reserva, también como moneda de transacción, como divisa en el mundo. Y creo que es un momento delicado para la economía estadounidense. En algún momento van a tener que empezar a pagar más esa deuda. Ahora, hay que tener en cuenta también que ellos se endeudan con la posibilidad porque tienen una industria próspera todavía, tienen todavía una cantidad de respaldo y, bueno, y la parte militar, que queramos no, es parte de ese respaldo, ¿no? De la fuerza militar, por eso son potencia en este momento. Pero eso se va a ir debilitando, creo yo, que la deuda va a ser mella en la economía estadounidense y es por eso también que vemos más personas interesarse por Bitcoin o por alternativas a la moneda fiat, sobre todo en este caso a Estados Unidos, el dólar, buscan otras alternativas. Pero si cuando tú vas a ver otras alternativas, por ejemplo, si tú me dices a mí, me quiero pasar de dólares a yuan, pues yo te voy a decir, no me suena tampoco el yuan. Entonces, empieza uno a buscar a dónde me paso, al euro. Entonces, cuando la gente empieza a pensar en eso, los respaldos económicos de los países detrás de esas monedas fiat y las deudas que tienen y los problemas que tienen, empiezan a buscar alternativas
y eso es lo que viene a plantear Bitcoin y lo que vino a plantear Bitcoin. Y creo yo, por eso Bitcoin es uno de los activos que empieza a gustarme más en este momento para ir a menos poner un poco en tu portafolio. También es uno de los que más ha subido en lo que va de año, Daniel. Empezó subiendo cerca de un 70%, luego cayó un poquito con este FAD, con este FUD por parte de la SEC, tanto con las demandas, tanto a Binance como a Coinbase, pero sí, lo estábamos comentando, ¿no? Este FOMO de los inversores institucionales. Y te quiero preguntar, Daniel, si tú ves alguna relación precisamente entre estos dos hechos, entre el FUD que hemos vivido, los ataques por parte de la SEC, y ahora que está entrando tanto institucional. ¿Crees que estaba todo organizado de alguna forma o quizá yo soy demasiado retorcido? ¿Qué puede ser? Podría ser un poquito conspiranoico, pero no, yo te digo algo. Yo pienso que el FOD fue muy parecido al que vimos en FTX. Y cuando se caía FTX, cuando Sam Bankman-Fried que era arrestado y teníamos todo ese FOD y el mercado corrigió hasta los $15,000, yo siempre comenté, hay una cosa importante que es cuando el activo como tal tiene un problema y hay otra cosa es cuando algo externo al activo tiene un problema y causa la caída del precio de ese activo. Y eso es bien importante en las inversiones porque yo siempre le digo a la gente y recomiendo siempre que revisen si el activo sigue teniendo su valor intrínseco y hay una cuestión externa, como el caso de la demanda de la SEC a Binance o a Coinbase, que es externo a Bitcoin, porque no tiene nada que ver con Bitcoin, Bitcoin no cambia en lo absoluto con esas demandas, cae, es un buen momento de compra siempre, porque ese FOD no representa al activo, no están atacando directamente al activo si son actores externos. Y a mí me parece que era buen momento ese FOD, cuando vemos este tipo de FOD y esas caídas, empezar a hacernos algo con un activo que parece que para nosotros es bueno. En el caso de Bitcoin, yo pienso que es una buena inversión. Cuando veo que entra ese FOD que no tiene que ver con mi activo, pues lo compro. Yo pienso que ese es el principal vista que yo veo aquí es, mucha gente entró en miedo con lo que estaba pasando con Binance, creyendo que atacaban directamente a Bitcoin, lo mismo con Coinbase y no creo que sea el caso. Ahora, tú comentabas algo en una noticia ahora importante y es la cuestión de Tether y la CBDCs, y ahí empieza a moverse un poquito más el tablero, pero yo pienso que en este momento al menos lo de BlackRock es un buen catalizador para ver que Bitcoin sigue siendo muy interesante para las instituciones que van a tenerlo en su cartera, que quieren legalizarlo en su cartera y que los ETFs es la mejor forma de legalizarlo porque puedes tener acceso directo a un Bitcoin, pero en un mercado mucho más líquido. Estamos hablando, Daniel, precisamente de Bitcoin, que ha vuelto a tocar los 30.000 por primera vez desde abril, y quiero preguntarte también si estás siendo quizás de alguna forma beneficiado por estos ataques, ya no solo a Binance o a Coinbase, sino también a muchas altcoins, lo comentaba al principio, con ADA, con Solana, con Matic, con Sand. Hay muchos tokens que ya son calificados como valores no registrados por parte de la SEC, y claro, Bitcoin dentro del mercado cripto pues es quizás lo más seguro, ¿no? Lo más parecido a un valor refugio. ¿Crees que de alguna forma esto también le ha podido beneficiar de alguna forma? Yo creo que sí, sin dudas. De hecho, esa es una de las grandes ventajas que tiene Bitcoin contra el resto de las altcoins. Claro. Y es que, y lo hicieron así. Si tú analizas, la razón por la que tú y yo no sabemos quién es Satoshi Nakamoto es porque ellos entendían que esta era una situación que se podía presentar. Y la pensaron muy bien. No hay nadie detrás, no hay institución, no se vendió. Nunca se tuvo una organización detrás, no lo pueden considerar un security o un seguro. Entonces, ¿qué pasa? Que lo mismo pasa con la Ovalor, que no lo van a considerar nunca esto y por eso se va a beneficiar si atacan de esa forma a las altcoins. Por ejemplo, el caso de que tú nombraste Solana, Matic, que son buenas en mi opinión, pero que van a tener un problema con la SEC y si las siguen calificando de valores, van a tener que replantearse un poco la forma en la que las regulan aquí en los Estados Unidos y va a ser un poco más complejo. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo en una cosa, el ataque de la SEC a Bitcoin y a las altcoins beneficia a Bitcoin y también a las altcoins, inclusive ahora cuando el precio cae, porque más personas van a empezar a buscar la forma de salirse de, digamos, del sistema. El sistema, hay muchas personas que se sienten defraudadas por él, sabemos que al imprimir dinero nos están robando literalmente nuestro poder adquisitivo y lo hacen a diestra y siniestra. Entonces muchas personas están viendo esto y están dándose cuenta de que es momento de buscar alternativas. Y entre más ellos quieran evitarte llegar a esas alternativas, quizás más empujan a la comunidad a buscar esas alternativas. Antes de terminar, Daniel, antes de despedirnos, estaba diciendo que estamos viendo a Jerome Powell, de hecho sigue compareciendo ante el Congreso y quizás lo más destacado de lo relativo al mundo cripto es que le han preguntado por las stablecoins y ha dicho, yo me atrevería a decir que por primera vez,
que la Reserva Federal de alguna forma reconoce a las stablecoins como una forma de dinero, como una moneda. Yo tengo que decir que estoy todavía sorprendido porque, claro, sabemos que FedNow se lanza el 1 de julio, que el dólar digital está cerca, las CBDCs, y las stablecoins pueden ser una competencia muy seria, ¿no?, para estas CBDCs. No sé si, primero, si conocías las declaraciones de pago y luego si te sorprenden de alguna forma. Me sorprende, sí me sorprende, pero te digo algo, yo soy de los pocos, digamos, en el medio que ha sido menos crítico con las CBDCs. Y bueno, me ha costado también un poquito hacerlo, pero porque obviamente entiendo las razones detrás de la CBDC, todo el control que quieren hacer, agarrar el negocio por las manos otra vez, etcétera, etcétera, no perderse el tren. Pero yo pienso que las CBDCs, y bueno, Powell, si dice eso, Powell también, como digo, me sorprende, no lo había visto, pero sabía que iban a decir algo parecido, porque habían comentado algo similar, no exactamente igual. La sorpresa que me da es que lo haga en este momento de frente al Senado y que lo haga tan público, ¿no? Obviamente esto es bueno para Bitcoin y para las criptomonedas, si van a permitir que las stablecoins funcionen. Lo que yo digo es que si crean una CBDC, van a tener competencia, sí, de pronto no ilegalizan las stablecoins, pero va a tocar, depende de ti a quién le vas a confiar, si le confías al gobierno o a un tercero, y saber si ese tercero te da las garantías y si el gobierno te da las garantías. En este momento el gobierno ha dado buenas garantías por tu dinero, a pesar de que imprime, como digo, indiscriminadamente dólares, y eso quita valor adquisitivo. Ellos te responden por ese dinero. En cambio, si pasa algo como lo pasó a Luna, recuerdas esa stablecoin que terminó en el piso, entonces vas a tener que buscar alternativas a stablecoins. Stablecoins como la de Coinbase, por ejemplo, USDC está regulada, la de Paxos está regulada, Tether no tanto. Tether ha tenido, bueno, ellos prometieron unas auditorías que no se han hecho todavía bien hechas, pero bueno, hasta el momento ha sido de los más sólidos. Pero como te digo, es cuestión de quién le vas a creer. Entonces ya va a tocar a la comunidad decidir cuál stablecoin utiliza. Muy probablemente las CBDC van a ser más fáciles de utilizar afuera y tú tienes tu dinero en cripto, por ejemplo en Bitcoin o en Ethereum o en Litecoin, y después lo puedes cambiar a una CBDC y utilizarlo. Ahora, no estoy diciendo que la CBDC sea lo mejor del mundo y no quiero que diga eso, pero creo que pueden convivir. Es mi punto, y creo que esa convivencia podría ayudar inclusive al sector de criptomonedas como Bitcoin, Ethereum y demás. De alguna forma a la adopción, sobre todo también que se vea la diferencia entre las criptos y las CBDCs. Y bueno, Daniel, te damos las gracias sobre todo por estar aquí, por debutar aquí en Criptonegocios. Ya sabes que a partir de ahora esta es tu casa, así que siempre que quieras estás invitado. Un placer. Encantado, invíteme cuando guste y aquí va a estar. Un abrazo. Hasta luego. Gracias a todos. Bueno, pues nosotros vamos a seguir con los mejores entrevistados. Estaban viendo precisamente